pregunte al Pleno si se admite o no a discusión la proposición y si es admitida, se pase a comisión para ser dictaminada. Gracias, señor diputado. Sobre el mismo tema, el diputado Uquip. Sí, en atención al mismo artículo que señala quien me antecede en la palabra, la fracción 2 habla expresamente de: hablarán una sola vez dos miembros de la Cámara, uno en pro y otro en contra, prefiriéndose al autor del proyecto de proposición. Esta es la razón por la que yo señalé en mi primera intervención que el orador que había utilizado la palabra no señaló el sentido de su intervención, si era a favor o en contra, y estas dos intervenciones son referidas precisamente a si se admite o no se admite a discusión el tema, y el único resultado posible de esto es mandarlo o no mandarlo a comisiones. Por otro lado, me parece que aducir que, aunque la ley diga lo contrario, hay una práctica acá diferente, me sorprende sobremanera en un recinto legislativo cuando se riñe con un principio fundamental contra el ejercicio de la ley. No se puede argumentar práctica en contrario. Hasta la última vez que entré a un aula, no sé si haya habido cambios en los principios generales de derecho de entonces a la fecha. Tengo la impresión de que no. Si en otras ocasiones ningún miembro de esta Cámara había objetado el procedimiento, fue en ejercicio de sus derechos. En este momento objeto el procedimiento y solicito que, independientemente de las prácticas distintas de las reglamentarias, se aplique el reglamento en lo relativo. Esto es, no puede haber una lista de oradores simplemente para intervenir por el tema. En todo caso, es una lista cerrada de dos oradores, uno a favor y otro en contra, y en consecuencia no es de aplicarse el artículo 102, que permite las intervenciones para rectificar hechos, no tratándose de un dictamen a discusión. Por lo tanto, señora presidenta, solicitaría que hiciera usted el señalamiento de si se recibieron o no proposiciones de intervención en favor o en contra de la propuesta presentada en términos de la fracción segunda del artículo 58. Si fuera así, nos indicara el nombre de los dos oradores que han solicitado la palabra en esos términos, desahogar esas dos intervenciones, llevar a cabo la votación en términos de la fracción tercera del mismo artículo 58 y realizar el trámite correspondiente. Muchas gracias. Gracias, ciudadano diputado. Esta presidencia rechaza categóricamente el que se esté dando una interpretación derivada solamente de la práctica parlamentaria y ajena a lo que señala la ley orgánica y el reglamento. Y en primer lugar, si el grupo parlamentario del PRD nos está exigiendo que seamos formales, esta presidencia señala que no se ha recibido por escrito, suscrita, la proposición por la diputada Miroslava. Lamento mucho que que está planteando una exigencia de sujetarse al reglamento no haya cumplido con la premisa establecida en el artículo 58. Esta presidencia está actuando de buena fe, facilitando el que los grupos parlamentarios y los diputados puedan desahogar, como lo hemos venido haciendo, en base a nuestro marco jurídico y en base a los acuerdos que tienen los grupos parlamentarios. En segundo lugar, para esta presidencia resulta indispensable disponer de la proposición a la que se ha hecho referencia en la intervención de la diputada Miroslava, por lo que le ruego nos la entregue a efecto de poder cotejar con la propuesta que ha presentado el grupo parlamentario del PRD a través de la diputada María del Rosario Tapia Medina, a efecto de poder precisar si la solicitud de inscripción con letras de oro corresponde al mismo texto o hay una variable. Esto con el propósito de someter a consideración de esta Asamblea, en los términos del artículo 58, la procedencia del turno o no a comisión, y a efecto de que no pudiese ser reconvenida la mesa directiva por negar un trámite sobre un texto que, por cierto, ya está en trámite en la propia comisión, que ya fue
requerida además con una excitativa. En tercer lugar, en uso de las facultades que la Presidencia tiene a partir del artículo 20 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos, inciso D, esta Presidencia estima que las expresiones referidas a hechos que señala el artículo 102 pueden darse por asuntos derivados de los postulados resolutivos o por las cuestiones derivadas de la exposición de motivos. En el caso del punto de acuerdo anterior, quiero precisarlo, incluso compañeros destacados de todos los grupos parlamentarios solicitaron el uso de la palabra para hechos para referirse sobre temas de la exposición de motivos. Concluyo mi comentario, estimado diputado Uquib. Si esta Secretaría dispone ya de la propuesta presentada, vamos a dar lectura al artículo 58 y vamos a plantear a esta soberanía si es de su criterio, como ha sucedido en otros puntos de acuerdo, que pueda admitirse discusión por la vía de hechos. ¿Ya dispone la Secretaría de la propuesta? Lean el resolutivo de la propuesta. Por favor, dé lectura al resolutivo de la propuesta. Artículo único. Inscríbase con letras de oro en el muro de honor del Palacio Legislativo de San Lázaro la frase a los mártires del movimiento estudiantil de 1968. Transitorio único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Le ruego a la Secretaría de lectura al resolutivo de la propuesta presentada por la diputada María del Rosario Tapia Medina en la fecha del 3 de octubre del año 2000. Artículo único. Inscríbase con letras de oro en el muro de honor del Palacio Legislativo de San Lázaro la frase a los mártires del movimiento estudiantil de 1968. Transitorio único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Se consulta con el grupo parlamentario del PRD si desean que ambas propuestas tengan trámite en la comisión, aunque son idénticas. Sonido en la curul del diputado Martí Batres. Señora Presidenta, si me lo permite, le expresaría las siguientes ideas. Primero, en la legislatura pasada se presentó una propuesta en torno a las letras de oro en homenaje a los mártires del 68. Dicha propuesta aguarda aún en la congeladora. Al comenzar esta legislatura, hace un año, se presentó la iniciativa de la diputada Rosario Tapia, a la que se ha hecho referencia por usted, hace un año. Debió haberse dictaminado hace mucho tiempo y no se dictaminó. Hace una semana se planteó por parte del grupo parlamentario del PRD una excitativa para que fuera dictaminada dicha iniciativa de la diputada Rosario Tapia y, sin embargo, tampoco hubo un resultado. Por eso este día hemos planteado esta propuesta por el procedimiento de obvia y urgente resolución. No lo hubiéramos hecho si existiera ya un dictamen que la comisión debió haber hecho hace mucho tiempo. Por eso es que lo planteamos por obvia y urgente resolución. El punto propuesto a discusión por el PRD en esta sesión es colocar en los muros de honor de esta Cámara de Diputados esas letras de oro. Y sin embargo, al votarse hace algún momento, lo que se votó
es que este punto no se discutiera. El sentido de la votación de hace un rato incluso no fue si se aceptaba o no la propuesta. El sentido de la votación, al votarse por obvia y urgente resolución, fue que no se discutiera. Si hubiera habido interés en discutirla por otras fracciones parlamentarias, se hubiera votado a favor de que fuera por obvia y urgente resolución, independientemente de que el sentido del voto en el fondo pudiera variar o no. Y si el interés era referirse a temas del 68 por parte de otras fracciones parlamentarias, hubieran propuesto un punto en el orden del día para tal efecto, un efemérides o un punto en la agenda política de esta sesión. Por lo tanto, lo que decimos es que la propia comisión tendrá que dictaminar sobre las iniciativas planteadas, porque esa es su obligación y es un derecho de los diputados presentar las iniciativas. Si aquí se ha bloqueado la discusión de este punto en el Pleno, pues quiere decir que automáticamente se está enviando a comisiones el punto planteado por la diputada Miroslava García y esperamos que algún día la comisión dictaminadora correspondiente lo dictamine. Tiene la palabra el diputado Felipe Calderón, favor de darle sonido en su curul. Con el debido respeto a la mesa directiva y a nuestros compañeros, son muy interesantes las observaciones, las motivaciones, las inquietudes que tuvo el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Sin embargo, las mociones de orden no proceden para que la Asamblea conozca tales motivaciones, inquietudes y reflexiones, sino por violaciones al reglamento y nada más. Por lo que yo solicito a la Presidencia de manera formal que, en cumplimiento del artículo 102 del reglamento, dé la palabra a los oradores que se han registrado para registrar hechos y con esto concluya este tema. Y si hubiera objeción al trámite que dé así la Presidencia, que lo ponga a la consideración del voto de la Asamblea para que se resuelva y termine esta discusión. Gracias, diputado Calderón. El diputado Augusto Gómez Villanueva. Gracias. Presidente, yo iba a hacer varios comentarios, uno en torno al trámite, que evidentemente ya de acuerdo con la decisión de la propia Presidencia, la propuesta que hicieron los compañeros del PRD para que fuera de urgente y de resolución ya fue votada. En el momento en el que se anunció por usted que se ponía a votación, procedía en todo caso que nuestros compañeros del PRD pudieran haber hecho alguna objeción. Sin embargo, después de haberse votado, usted le concedió la palabra a otra compañera que inmediatamente se refirió, bajo el presupuesto de que se refería a hechos, aunque fueran hechos que estaban involucrados en el tema general presentado por el Partido de la Revolución Democrática. El comentario es el siguiente. Si se hubiera seguido otro procedimiento en el sentido de abrir una lista de oradores en pro y en contra, al votarse en contra definitivamente, ya la iniciativa presentada por los compañeros del PRD no tendría que ver ya nada en la Comisión de Reglamentos y Prácticas. Me parece que el trámite que usted le dio fue el trámite correcto. Y en relación con lo propuesto por el compañero Felipe Calderón, me parece también que sustenta en el reglamento la referencia a que en todo caso usted puede consultar a la Asamblea si, de acuerdo con la solicitud que han presentado este grupo de oradores para referirte a este tema, simplemente lo aprobemos los miembros integrantes de la Asamblea. Gracias. Solicito a la Secretaría de Lectura al artículo 20, inciso D, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Ley Orgánica, artículo 20. La mesa directiva conduce las sesiones de la Cámara y asegura el debido desarrollo de los debates, discusiones y votaciones del Pleno. Garantiza que en los trabajos legislativos prevalezca lo dispuesto en la Constitución y la ley. Inciso D. Inciso D.
Determinar durante las sesiones las formas que puedan adaptarse en los debates, discusiones y deliberaciones, tomando en cuenta las propuestas de los grupos parlamentarios. Solicito a la Secretaría de lectura al artículo 18 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Reglamento para el Gobierno Interior, artículo 18. El presidente en sus resoluciones estará subordinado al voto de su respectiva Cámara. Esta presidencia determina el siguiente trámite. En virtud de que el texto de la propuesta planteada por la diputada Miroslava es coincidente de manera idéntica a la propuesta que está desahogando la Comisión de Régimen y Prácticas Parlamentarias, a juicio de esta presidencia, es innecesario aplicar el contenido del artículo 58. Lo que votó esta soberanía fue si se daba el tratamiento de urgente y obvia resolución. Esta soberanía lo que rechazó fue un procedimiento, no se pronunció por el fondo de la propuesta presentada. Y dado que hay interés de diversos legisladores de referirse por la vía del artículo 102 al fondo de la propuesta presentada, solicito respetuosamente a la Secretaría consulte a la Asamblea si en uso de las atribuciones señaladas en el artículo 18 del Reglamento Interior se abre el registro de oradores para hechos sobre este tema. En votación económica se solicita a la Asamblea si aprueba en referencia al artículo 18 del Reglamento Interior se dé turno a los oradores inscritos. Quienes estén, los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Aprobado, señora presidenta. Gracias, ciudadano diputado. Para referirse al mismo tema, hasta por 5 minutos, se concede el uso de la palabra al diputado Juan Carlos Regis Adame, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros legisladores, hay silencio y hay el pavor monótono del fin de una época. Los rezos se entrelazan con la vibración de otra liturgia, la de una interminable tierra baldía, donde octubre siempre es el mes más cruel que mezcla memoria y rencor. Es el símbolo que nos recuerda y nos señala a aquellos que, con tal de permanecer, suspendieron y decapitaron a la inocencia mexicana. Días de guardar, Carlos Monsiváis. A nombre de Convergencia por la Democracia y del Partido del Trabajo, estamos conmemorando el 33 aniversario de la masacre del 2 de octubre y la herida causada al pueblo de México todavía lacera profundamente. La historia de la brutalidad representada en la Plaza de las Tres Culturas ha sido reiterada en varias versiones, pero solo los hechos que son verdaderos no redundan y convencen por sí mismos. La represión gubernamental, el anquilosado sistema priista castador de las libertades políticas, la búsqueda de uniformar conciencias son algunas de las cosas que todavía ofenden la memoria del pueblo mexicano
y que dieron lugar a la manifestación justa y espontánea del estudiantado. El movimiento se origina principalmente por la ausencia de perspectivas ciudadanas, por el afán de pretender controlar el dinamismo de una juventud ávida de respuestas que chocaba frontalmente con una realidad política compacta y monolítica. Igual que hace 33 años, las preguntas siguen flotando, evadiéndose las respuestas. Los responsables exonerados buscan tan solo el olvido de la memoria del pueblo de México, y sus sucesores, igualmente responsables, pretenden seguir ocultando los hechos que demuestran la podredumbre de un sistema político que no terminó de consumirse en el cambio de persona el 2 de julio del 2000. Para quienes petulantemente han creído que el derrocamiento del Partido Revolucionario Institucional se debió a una campaña mediática, debemos recordarles que el movimiento estudiantil de 1968 fue el inicio de la lucha del pueblo mexicano por construir la democracia con todos los valores consustanciales, respeto irrestricto del poder público a la sociedad civil, tolerancia entre las diferentes expresiones políticas e ideológicas, reconocimiento al valor de la pluralidad de ideologías, creencias y militancias que jamás podrán ser contenidas en un bipartidismo o tripartidismo excluyentes. Hoy que luctuosamente conmemoramos el 2 de octubre de 1968, que repudiamos la violencia y la represión, que condenamos las prácticas de barbarie, que apostamos por una vida con tolerancia, no podemos decir, sin embargo, que las cosas hayan cambiado mucho. La violencia sigue, quizás las bayonetas se ocultaron, pero esa violencia, igualmente, ver que mueren nuestros niños de hambre y por enfermedades curables. Es violencia que en Chiapas sigue existiendo la represión a nuestros hermanos indígenas, que el respeto de la ley sea de aplicación discrecional para justificar únicamente actos de gobierno. Es violencia el saber que la falta de respeto a los derechos de nuestros trabajadores mexicanos son una ofensa a la dignidad humana. Es violencia el no entender que la política neoliberal implementada a ultranza por las últimas administraciones es una declaración expresa que permite y justifica la separación de las clases sociales. Violencia es el terrorismo de estados, las intervenciones telefónicas, los desaparecidos y los presos políticos, que dan todavía señales de que la civilización tan pregonada en el exterior es incongruente con una realidad política existente en nuestro país. Una forma justa de hacer homenaje a los estudiantes masacrados el 2 de octubre es sin duda replanteando nuevas actitudes, buscar en primer término que la verdad se esclarezca y fincar responsabilidades de forma contundente, pero más aún es no permitir masacres veladas en cada acto de autoridad. Aunado a lo anterior, debemos decir que en la pasada legislatura, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo presentó una iniciativa para que esta soberanía aprobara un proyecto de decreto para honrar la memoria de los mártires por la democracia del 2 de octubre de 1968. Como muchas otras iniciativas importantes de diputados de las pasadas legislaturas, nuestra propuesta sigue esperando el dictamen correspondiente. Reiteramos la exigencia respetuosa de que se dictamine la iniciativa de nuestro grupo parlamentario y esperamos que la propuesta que hoy se presenta con el mismo objeto contribuya a que se dictamine favorablemente el honrar a los mártires del 2 de octubre del 68. Para el grupo parlamentario del Partido del Trabajo y para Convergencia por la Democracia, recuperar en nuestra memoria colectiva el significado histórico de este movimiento es comprender los errores del pasado para no repetirlos. Un acto de justicia elemental en este sentido es inscribir con letras de oro el recuerdo de los mártires por la democracia del 2 de octubre de 1968. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias. El diputado Hilario Esquivel, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional,
ha solicitado hacer el uso de la palabra para hechos hasta por 5 minutos. Con permiso de la presidencia, compañeras y compañeros diputados, todas las grandes naciones en su pasado, por lo menos, tienen un oprobioso acto del cual se avergüenzan. Dicho acto les repugna, horroriza a la vez. En el caso de la nación mexicana, ese sangriento capítulo de la historia está escrito con la sangre de las decenas de mexicanos torturados, encarcelados, desaparecidos y asesinados, cuyo mayor delito fue confiar en las autoridades supuestamente democráticas, cuyo único deber era cumplir la ley. José Ángel Conchello Dávila escribió en ese negro 68, el año del Señor de 1968 será considerado por la posteridad como el año de la máscara que cae, porque este año una vistosa máscara de libertad y democracia con la que el gobierno engañaba al mundo se vino abajo el día 2 de octubre en Tlatelolco. Estruendo tan grande que motivó las voces de protesta de estudiantes de Caracas, de Amberes, de Buenos Aires, de Moscú, de Washington y de la India, porque mostró al mundo una amarga verdad que desde hacía años el Partido Acción Nacional venía denunciando en todas las plazas públicas de México. Continúa Conchello, este año se estrellaron frente a frente con la fuerza de dos trenes en dirección contraria, un movimiento mundial de renovación de los jóvenes que reclamaban horizontes nuevos y un sistema egoísta de un gobierno que quiere conservar sus mezquinos privilegios, un río de inquietud acaudalado con protestas y un valladar ensombrecido de represiones. El día 2 de octubre se enfrentaron dolosamente una nueva corriente espontánea, generosa, atrevida, impaciente de la juventud de México y de todo el mundo, y un gobierno patrificado que había ensayado el arte de la represión contra los petroleros, contra los ferrocarrileros, contra los maestros, contra los médicos, y que realizó su obra maestra de represión con el baño de sangre en Tlatelolco. La joven generación de entonces quería poner en práctica los mismos valores contenidos en los textos legales, no planteaba reformas constitucionales, se exigía el cumplimiento de la ley, no se proclamaba una nueva verdad para retar los viejos mitos, se invocaba las mismas viejas verdades que la generación en el poder había olvidado. La actitud del Partido Acción Nacional entonces y ahora fue en defensa del estudiante y en contra de la soberbia y la arrogancia. Rafael Preciado Hernández, maestro de la UNAM, el 20 de septiembre en esta misma Cámara de Diputados, protestaba por la presencia del ejército en Ciudad Universitaria, y el 4 de octubre en esta misma tribuna, Efraín González Morfín exigió el derecho de que el pueblo fuera informado cabalmente del proceder de las autoridades. El PAN ni en el 68 ni hoy ha permanecido neutral, por el contrario, su acción es crítica y propositiva, se ve el pasado en búsqueda de la verdad, no para quedarse en él, ve el futuro con responsabilidad para las próximas generaciones. Acción Nacional fue el único partido político con presencia en la Cámara de Diputados que aún antes del día 2 de octubre se opuso a los actos de la barbarie cometidos por las autoridades gobernantes. El PAN ha estado a la avanzada del desarrollo político, como lo demuestran sus más de 60 años de vida, desarrollada con la congruencia, la lucha y el compromiso con México. Quien afirme lo contrario solo se estará engañando a sí mismo. Los días previos al 2 de octubre del 68 fueron días de aciagos, de indignación, profanación, desconcierto, pero también de apoyo solidario.
lo que se iniciaba como un hecho cotidiano entre rivalidades de grupos de estudiantes en los que intervinieron los granaderos, tomó otro sesgo cuando la torpeza y brutalidad del supuesto guardián del orden. Los disturbios aislados desembocaron en el tristemente célebre bazucazo a la puerta del edificio de San Ildefonso, el cual durante muchos años fue la sede de la Universidad Nacional. El asaltante seguía siendo el mismo. Después de esos jóvenes y adultos, alumno y maestro, se unieron en causa común, comparten el agravio e izan la bandera a media asta, hablan de la tan preciada autonomía, se redefinen conceptos, se puntualiza la acción violatoria y quedan todos citados para una marcha con el rector Javier Barros Sierra al frente de CEU. Ha terminado su tiempo, señor diputado. Muchas gracias por su atención. Ha solicitado hacer uso de la palabra hasta por 5 minutos sobre el mismo tema la diputada Rosario Tapia, del Grupo Parlamentario del PRD. Con el permiso de la presidencia, compañeras, compañeros diputados, realmente al Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y a mí en lo personal, me sorprende la incongruencia en las decisiones de esta soberanía, porque realmente, siendo autocríticos, se negaron a debatir a fondo, a favor o en contra de la propuesta de resolver en esta sesión la iniciativa que habíamos presentado para que fuera de urgente y obvia resolución. No quisieron subir a tribuna a decir por qué no estaban de acuerdo en nuestra proposición. A cambio, se decide rechazarla prácticamente de una manera automática, sin ninguna discusión, sin ningún debate, y solo se vota en contra de nuestra propuesta. Y después de rechazarla, se abre este debate que prácticamente ya parece innecesario, que más bien pertenece al punto de efemérides, porque están viniendo aquí a tribuna a leer posicionamientos sobre lo que pasó el 2 de octubre. Yo no sé con qué sentido